El Papa León XIV visitará Argelia. Este país recibirá por primera vez a un Santo Padre. Nueva escalada de violencia en Oriente Medio. En Irak, Siria, sur del Líbano, Gaza y Cisjordania, la situación no mejora. Más de 10 ataques aéreos golpearon el Líbano. Cerca de 30.000 personas han sido desplazadas. Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la realidad de la Iglesia en todo el mundo y el testimonio de los cristianos que sufren persecución y pasan necesidades por causa de su fe. Argelia, el Santo Padre, hijo de San Agustín, visitará Annaba. A mediados de abril, Argelia recibirá por primera vez a un papa en su territorio. León XIV, religioso agustino, visitará Argel e Hipona, nombre histórico de Annaba, siguiendo los pasos de San Agustín. En esta entrevista con Aid to the Church in Need, ACN, el obispo Michel Jean-Paul Guillot de Constantin-Hippo habla sobre las expectativas de la Iglesia respecto a la visita y cómo ésta perdura en la nación de mayoría musulmana de Argelia. ¿Cómo han recibido los argelinos el anuncio de la visita del Papa León XIV? Ante todo esto supone una gran alegría y aliento, y aunque el norte de África haya dado 3 papas a la Iglesia antigua, Víctor, Melquíades y Gelasio, esta es la primera visita de un papa a Argelia. Para nosotros los cristianos es algo desorbitado si lo comparamos con la modestia de nuestra Iglesia, pero es una enorme gracia. Ya ha venido 2 veces como prior de la Orden de San Agustín, concretamente para un coloquio sobre San Agustín y con ocasión de la restauración de la Basílica. Esta vez vendrá a encontrarse con el pueblo argelino. Es algo muy hermoso. Mucha gente me dice que espera con impaciencia esta visita. Desde su elección, cuando el Santo Padre dijo ser hijo de San Agustín, toda Argelia se estremeció. Algunos pensaron primero en una filiación geográfica, pero luego comprendieron que se trataba de una filiación espiritual. Dedicar 2 días al norte de África en un país de mayoría musulmana ya es un signo fuerte. También existe la sensación de que el Papa no solo trabaja para los católicos, sino que está al servicio de la humanidad. ¿Qué lugar ocupa hoy San Agustín en Argelia? Tras la independencia, la herencia de San Agustín no fue realmente resaltada, pero las cosas cambiaron sobre todo a partir del coloquio de 2003, organizado por el Alto Consejo Islámico en colaboración con la Universidad de Friburgo. Dicho coloquio, titulado San Agustín, su africanidad y su universalidad, marcó un punto de inflexión. Argelia reconoció entonces a San Agustín como uno de los suyos. Posteriormente a este coloquio le siguieron otros y aparecieron publicaciones al respecto. En la actualidad, decenas de miles de visitantes acuden cada año a la Basílica de San Agustín de Annaba, de los cuales el 99% son musulmanes. El Estado ha contribuido a su restauración. Es un patrimonio común. Nosotros organizamos cada año, en torno a la fecha de su nacimiento, el 13 de noviembre, unas jornadas agustinianas, con conferencias, obras de teatro, intervenciones de autores cristianos y musulmanes. Intentamos darlo a conocer mejor. ¿Cómo ha evolucionado el panorama cristiano desde su llegada? Tras la independencia, la Iglesia se redujo considerablemente con la marcha de los europeos, las nacionalizaciones, la arabización y los conflictos de la década de 1990 acentuaron esa reducción. Desde la década de 1980 se ha impuesto una nueva realidad, la llegada de estudiantes subsaharianos becados. Ahora, alrededor del 80% de nuestros fieles son estudiantes procedentes del África subsahariana, Uganda, Tanzania, Zimbabue, Mozambique, Angola. Todas estas nacionalidades también suponen un reto lingüístico para nosotros, pero estamos felices de ser una iglesia joven y dinámica. ¿Cómo está compuesta actualmente su diócesis? La iglesia está presente en 7 lugares en Argelia Oriental, separados entre sí por más de 100 kilómetros. La diócesis abarca unos 110.000 kilómetros cuadrados y contamos con una decena de sacerdotes y otras tantas religiosas, pero no en todos estos lugares. Esto nos obliga a redescubrir que una comunidad cristiana nace ante todo de la presencia de cristianos. A Bujía, por ejemplo, el sacerdote solo acude 2 veces al mes, pero los fieles se reúnen cada semana para compartir las escrituras. En ocasiones, los estudiantes recorren largas distancias, se quedan el fin de semana y comen juntos. La iglesia se convierte entonces en un lugar familiar, fraternal y acogedor. Aumentan nuevamente las tensiones en Oriente Medio. ACN, Aid to the Church in Need, advierte de una nueva escalada de violencia que podría tener consecuencias devastadoras para las comunidades cristianas de toda la región. La presencia cristiana en Oriente Medio no debe desaparecer, afirmó Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN Internacional.
Incluso en países como Irán, donde los cristianos sufren discriminación y restricciones, pequeñas comunidades siguen viviendo su fe, a menudo en circunstancias muy difíciles. Los conversos, en particular, siguen siendo especialmente vulnerables. El anhelo de libertad y dignidad de los pueblos de la región es legítimo, expresó Regina Lynch, pero el precio de una nueva guerra sería extremadamente alto. Los civiles son siempre los que más sufren y los cristianos suelen estar entre los más indefensos. En Irak, el miedo va en aumento. Las aldeas cristianas destruidas por la violencia extremista en los últimos años acaban de ser reconstruidas. La situación sigue siendo frágil y depende de que la reconstrucción perdure y de que las familias cristianas que regresan puedan rehacer sus vidas. Una nueva ola de destrucción sería casi imposible de soportar para estas comunidades. Muchos cristianos ya han emigrado y, con una nueva guerra, es poco probable que regresen. Los que se quedan suelen ser personas mayores, pobres y profundamente preocupadas por el futuro, también dijo. En Siria, la incertidumbre persiste mientras el país atraviesa una transición política. Las ideologías extremistas no han desaparecido y siguen representando un riesgo para las minorías percibidas como occidentales, incluidos los cristianos. En el sur del Líbano, las comunidades cristianas se han visto envueltas repetidamente en siglos de violencia, a pesar de que lo único que desean es la paz. Quieren la paz y son inocentes, pero se convierten una y otra vez en víctimas del conflicto, afirmó Regina Lynch. En Gaza, la situación humanitaria sigue siendo catastrófica. Cualquier nueva interrupción en la entrega de ayuda pondría en peligro la supervivencia de la pequeña parroquia católica que queda y de las miles de personas que dependen de su asistencia. En Cisjordania, muchas familias cristianas esperaban un aumento de peregrinos y visitantes durante la temporada de Pascua. La renovada inestabilidad amenaza sus medios de vida, ya que el turismo sigue siendo una fuente principal de ingresos. A pesar de la inseguridad y las dificultades, las parroquias y las comunidades religiosas continúan su labor. Distribuyen alimentos, gestionan escuelas, acogen a familias desplazadas y promueven la reconciliación siempre que es posible. Durante décadas, ACN ha apoyado a las comunidades cristianas de Oriente Medio y seguirá haciéndolo. Hacemos un llamamiento a la oración y la solidaridad. Sean cuales sean los acontecimientos políticos, la presencia cristiana y la misión de la Iglesia en Oriente Medio deben continuar, concluyó Regina Lynch. Los misiles vuelan sobre nuestras cabezas, más de 30.000 personas desplazadas en el Líbano. ACN se ha mantenido en contacto con sus socios de proyectos en las zonas afectadas por los ataques aéreos, evaluando la necesidad de ayuda de emergencia. Cerca de 30.000 personas han sido desplazadas luego de una oleada de ataques aéreos nocturnos que azotaron el Líbano recientemente, según las cifras publicadas por el gobierno libanés. Los ataques rompieron la frágil calma que se había mantenido en los últimos meses. Según el personal local de ACN en el Líbano, más de 10 potentes ataques aéreos golpearon los suburbios del sur de Beirut alrededor de las 2:30 am del lunes pasado. Las explosiones se escucharon mucho más allá de la capital, incluso en la región de Keservan. Otros ataques tuvieron como objetivo el sur del Líbano y el valle de Bekaa. Tras meses de ataques israelíes casi diarios, las tensiones se intensificaron después de que Hezbollah reivindicara la autoría de los lanzamientos de misiles hacia Israel, lo que provocó una respuesta inmediata y puso fin de facto al alto el fuego. Según se informa, se enviaron avisos de evacuación a unas 50 aldeas, lo que provocó que miles de familias salieran a las carreteras. Las autopistas que salen del sur del Líbano y los suburbios del sur de Beirut se saturaron rápidamente. Muchas familias quedaron atrapadas en el tráfico durante horas mientras se producía el desplazamiento, según informó el personal local de ACN. A lo largo del día, ACN permaneció en contacto directo con los socios de proyectos, obispos y comunidades religiosas, para evaluar las condiciones de seguridad y las necesidades humanitarias urgentes. En Saida, el obispo grecomelquita Eli Haddad describió el tenso ambiente. Los misiles vuelan sobre nuestras cabezas. Esta zona aún no ha sido directamente afectada, pero las escuelas públicas han abierto sus puertas para acoger a las familias desplazadas y los centros parroquiales han comenzado a recibir a quienes huyen de los bombardeos. Más al sur, en Tiro, el obispo grecomelquita George Iskandar ha declarado a ACN que las instalaciones de la iglesia ya están acogiendo a familias cristianas. Calcula que unas 800 familias de su diócesis podrían necesitar ayuda en breve si la escalada continúa. Al describir el costo humano de la renovada violencia, dijo: «La gente está agotada, temen por sus hijos y su futuro, anhelan una vida sencilla y normal,
que un niño pueda ir a la escuela sin miedo, que una persona mayor pueda dormir tranquila en su casa, que un padre y una madre puedan trabajar con dignidad para ganarse el pan de cada día. Como pastor de esta iglesia local, mi principal preocupación es permanecer cerca de estas personas inocentes, estar presente entre ellas, escuchar su sufrimiento, rezar con ellas y recordarles que su dignidad está salvaguardada ante los ojos de Dios y que la esperanza cristiana no se basa en el equilibrio de poder, sino en la fe en el Señor de la historia, que desea la paz para su pueblo. El obispo maronita Charbel Abdallah de Tiro informó que, aunque muchos residentes de la ciudad de Tiro permanecen por ahora en sus hogares, los cristianos de las aldeas fronterizas han comenzado a evacuar. En el Valle de la Bekaa, la crisis se está desarrollando de una manera que recuerda a la guerra de 2024. El obispo maronita Haná Rame de Baalbek Deir el-Amar informó que familias musulmanas y cristianas de Baalbek están buscando refugio una vez más en Deir el-Amar, muchas de ellas las mismas que se refugiaron allí durante el conflicto anterior. Las escuelas públicas han reabierto sus puertas para acoger a las familias desplazadas y la iglesia de Santa Nora también está proporcionando refugio. A pesar de los medios extremadamente limitados, el obispo Rame insistió en que la iglesia no abandonará a los necesitados. Son nuestra gente, los cuidaremos con lo que tenemos. En la cercana aldea de Esbud, unas 100 personas se han refugiado en una escuela dirigida por las Hermanas del Buen Servicio. Las instalaciones han alcanzado ya su capacidad máxima. La hermana Jocelyn Yuma advirtió: por ahora estamos a salvo, pero sin duda pronto nos tocará a nosotros. Aunque el gobierno libanés ha abierto refugios públicos y líneas telefónicas de emergencia, la situación sigue siendo muy inestable. Varias diócesis han indicado que, si la escalada continúa, podrían verse obligadas a solicitar ayuda internacional para proporcionar alimentos, kits de emergencia y apoyo básico a las familias desplazadas. ACN sigue vigilando de cerca la evolución de la situación y está dispuesta a responder a medida que las necesidades se vayan aclarando en los próximos días. La Fundación también hace un llamamiento a la oración por la paz y la estabilidad en el Líbano y en todo Oriente Medio. Impactante realidad y testimonios que nos hacen reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y que nos interpela en la vivencia de nuestra fe. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.